Espero que se encuentren muy bien. Muchas veces en nuestra vida hemos escuchado la palabra profeta o la palabra profecía. Pero ¿sabes realmente lo que eso quiere decir? ¿Lo que significa? ¿Y por qué los profetas fueron tan importantes? Hoy vamos a conocer un poco más acerca de los profetas en el Antiguo Testamento. Sabemos de que luego que el rey Salomón torciera un poco el camino y empezara a adorar falsos dioses, su reino terminó dividiéndose en dos y llevándolos a mucha pobreza. Estos dos reinos eran el reino de Israel y el reino de Judá. Pero ambos siguieron portándose muy mal luego de que Salomón diera mal ejemplo adorando falsos dioses. Entonces, Dios, que tanto amaba a su pueblo, envió a los profetas. ¿Pero quiénes son los profetas? Muchas veces cuando pensamos en profetas se nos viene a la cabeza un adivinador, un vidente o alguien que puede decirte cosas más raras de lo común. Sin embargo, el sentido de los profetas de Dios es mucho más profundo. Y además porque ellos tenían una misión muy importante encomendada por el mismo Dios. Los profetas fueron israelitas que se encontraron profundamente con el amor de Dios y que Dios les encomendó una misión muy importante y en muchos casos hasta peligrosa. Pues ellos debían hablar en nombre de Dios frente a todo el pueblo. Eran algo así como los representantes de Dios. Y es que Dios a lo largo de la historia, como hemos podido ir viendo, tenía un pacto, una alianza con el pueblo de Israel. Pero los israelitas la fueron rompiendo poco a poco. Entonces los profetas tenían como misión hacer que los israelitas no rompieran ese pacto, esa alianza y volvieran al camino correcto. Y es por eso que los profetas están y tienen una misión tan importante. Pues ellos eran los encargados de recordarle al pueblo de Israel su papel en esta alianza, en este pacto. ¿Podríamos llamarlos superhéroes? ¡Chan, charán! No eran superhéroes. ¿No? Eran aún más importantes. Los profetas cumplían esta misión de tres maneras. La primera, acusando, es decir, mostrándole a Israel sus malas acciones y todo lo que estaban haciendo que podría romper el pacto o la alianza que tenían con Dios. Y es que ellos, con sus actitudes, estaban rompiendo las reglas que habían establecido con el Señor. Por un lado, idolatraban falsos dioses, hacían alianzas con otras naciones que también adoraban otros dioses. Y muchas veces eran injustos con los pobres. Cada vez lo hacían peor. 2. Llamaban al arrepentimiento. Les hablaban a los israelitas de tal modo que buscaban que convirtieran el corazón, cambiaran, dieran la vuelta, hicieran las cosas mejor, vuelvan al camino, transformar su vida. Pero las cosas siempre fueron cada vez peor. Entonces, por último, Dios les pidió que lo hicieran de una tercera manera, que fuese anunciar lo que sucedería en adelante. Y en muchos casos les tocó anunciar que el reino se iba a destruir y sufrirían un exilio, es decir, que los botarían nuevamente de esa ciudad y se quedarían sin la tierra que tanto les había prometido el Señor. Y esto lo hacían para que tomaran conciencia de sus actos. Ellos les hablaban en presente, pensando en las consecuencias que podría ocurrir en el futuro. Y es que ahí vemos cómo nuestros actos siempre tienen consecuencias. Lo que hagamos hoy tiene muchas repercusiones en el futuro y puede marcar la historia de una manera distinta. Y obviamente ellos muchas veces no eran entendidos, eran considerados como raros. Aún estando dividido el reino en dos, en el reino de Israel estuvo el profeta Elías. En Israel no solamente hubo pobreza, sino que uno de los signos de Dios fue una sequía muy larga, la cual llevó a una profunda pobreza al reino. Pero aún así, el reino no cambiaba. De hecho, pasada la sequía, Elías va nuevamente donde el rey y, lejos el rey de convertirse y cambiar, reta a Dios y en un monte hace sacrificio a dioses falsos. Además de Elías estuvo también el profeta Amós, que siguió anunciando la catástrofe que ocurriría si no cambiaban. Pero adivinen qué, no cambiaron. En el reino del sur, es decir, en el reino de Judá, Dios también mandó a otros profetas. Pues pasaba más o menos lo mismo, se estaban portando pésimo. Es ahí que Dios mandó a Isaías. Isaías tuvo la misión de anunciar los planes de Dios y aunque parecían muy difíciles, le tocó pararse delante de todo el pueblo a anunciar lo que sucedería. Pero Judá no se diferencia en nada de Israel y, enorgullecido por sus actos, siguió haciendo lo mismo. Todo mal. Es decir, no obedece, se aparta de Dios y sigue sus propios caminos. Adora falsos dioses, roba, comete muchos pecados, abusa de los débiles. Pero aún así, Isaías tiene la misión de anunciar la compasión de Dios por ellos. Porque como sabemos, Dios nos ama muchísimo y amaba también a su pueblo en aquel entonces. Y así como Isaías, muchos profetas fueron llamados a anunciar lo que sucedería y pedirles que cambien. Pero así pasara lo que fuese, no cambiaban.
Finalmente, luego de que pasaron muchos profetas, tales como Oseas, Ezequiel, Daniel, Baruch, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Malaquías, Zacarías y demás, finalmente Dios envió a Jeremías a anunciar la ruina del pueblo de Israel. Así como lo oyen, la ruina. Así como no hacían caso, pues entonces aténganse a las consecuencias. Jeremías, de hecho, tenía miedo. Sin embargo, él fue escogido desde el vientre de su madre para ir a anunciar y hacer que cambien sus acciones por el error en el que vivían. Él tenía mucho miedo y de hecho era muy joven, pero Dios le dijo: no digas que soy un muchacho, porque yo te envío y te haré fuerte frente a ellos. Sin embargo, a Jeremías tampoco le hicieron caso, y fue ahí que fueron exiliados a Babilonia. Y además de eso, ocurrió la destrucción del templo, ese que había construido Salomón, ese mismo. Pese a la paciencia que Dios tuvo con su pueblo, lamentablemente ellos optaron por darle la espalda a Dios, y eso los llevó a la ruina. Solo cuando ocurre el exilio es que recién toman conciencia de todo lo que les habían dicho los profetas. Pero ya era un poco tarde. Pero la historia de amor de Dios con su pueblo continúa, porque sabemos que el amor de Dios es muy grande. Y de esa misma manera, Dios nos ama a nosotros y vela por cada uno de nuestros actos. Datos importantes y curiosos sobre los profetas. En la Biblia existen 15 libros de los profetas. Los 3 grandes profetas son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y luego existen 12 libros proféticos más breves que contienen visiones y también poesía que escribían. Isaías fue el profeta que anunció que el Salvador nacería en Belén. Y además su libro es el libro profético más largo, con 66 capítulos. A Daniel, en medio de su misión, el rey lo lanzó al foso de los leones. Y los leones no se lo comieron. A Jonás, por desobediente, se lo comió una ballena, pero luego se arrepintió y cambió su corazón. Como les dije, Jeremías se moría de miedo de ser profeta. El profeta Elías buscó a Dios en medio de la tormenta, la bulla y la tempestad. Sin embargo, Dios se le manifestó en un suave vientecito. El nombre de Ezequiel significa Dios es mi fortaleza. Y estos entre otros muchos datos que podemos ir conociendo cada clase. Espero que hayas podido conocer un poquito más acerca de los profetas. Nos vemos en una siguiente oportunidad y que Dios te bendiga. Chao, chao.